nos corresponde adentrarnos un poco en el tema de las integrales. Obviamente, dentro de lo que la materia que vamos a desarrollar nos permite, entendiendo que es un enfoque hacia la economía, ¿no? De tal manera que vamos a mirar la integral como el concepto, aprender algunas técnicas de integración y algunas aplicaciones a la economía. Antes de introducirnos al tema de las integrales, vamos a hacer un pequeño recuento, muy rápido, muy sucinto, acerca de lo que es la derivada de una función. Vamos a recordar un poco de eso. Recordemos que si yo tengo una función f de x, pues su derivada, que entre otras formas se puede denotar por f' de x, pues es una expresión que me permite conocer cómo varía la función. Derivada es sinónimo de variación, de tal manera que si yo, por ejemplo, tengo una función costos, pues su derivada c' de x, recuerden que me indica o me permite conocer el costo marginal. Y el costo marginal pues no es otra cosa que una expresión que me indica cómo está variando el costo en cualquier momento, ¿no? Cuando se produce una cantidad X de unidades, el costo marginal me permite conocer entonces cuál es la variación del costo cuando produzco la siguiente unidad. Recordemos que si, por ejemplo, yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado, entonces su derivada es 2x. Si mi función es x al cubo, su derivada es 3x al cuadrado. Y en general, si yo tengo una función de la forma x a la n, pues su derivada es n x a la n menos 1. Es un pequeño recorderis para tener presente cómo es que derivamos una función. Recordemos también que si yo tengo una función constante, f(x) igual a k, donde k pertenece a los números reales, pues su derivada es 0, ¿no? Por ejemplo, si f de x es igual a 5, pues su derivada es 0. Y de la misma manera, si tengo una función de la forma k por x a la n, pues su derivada sería entonces nk por x a la n menos 1. Simplemente ese exponente de n pues viene a multiplicar a esa constante k que aparece ahí multiplicando. Por ejemplo, pudiéramos pensar en la función 4x a la 5. Entonces su derivada pues sería 5 por 4x a la 5 menos 1, escribiendo todo el proceso. Su derivada simplemente sería 20x a la 4. Entonces, eso para hacer un pequeño recorderis acerca de, en primer lugar, qué es la derivada, entendiendo la derivada como una variación de la función, una expresión que me permite calcular la variación de una función, y también cómo se derivan algunas funciones polinómicas en este caso, pues en este caso son de un solo término, pero igual recuerden que yo puedo tener una expresión como por ejemplo 4x al cubo menos 3x a la 2 más 8x más 1. Entonces su derivada, pues simplemente como es un polinomio, la derivada la obtengo derivando cada uno de sus términos. Entonces sería en este caso 12x al cuadrado, y en este caso sería 6x, la derivada de 8x pues sería 8, y la derivada de la constante pues sería 0, ¿no? La derivada de 1. Bien, entonces eso en lo que respecta a las derivadas polinómicas. Hasta ahí hacemos el tratamiento de nuestras derivadas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces cuando yo hablo de la integral? Pues a ver, si yo por ejemplo tengo la función
f de x igual a x al cuadrado. Entonces su derivada sería 2x. Acabamos de hacer un pequeño recuento sobre esa parte. Si tengo la derivada de la función 2x, la pregunta es, ¿cómo a partir de ella obtengo la función original? O mejor, si la derivada de una función es 2x, ¿qué función fue la que yo derivé? ¿Cuál fue? Observen entonces que ahí tendría que hacer un proceso inverso. Si tengo la función x al cubo, su derivada sería 3x al cuadrado. Y nuevamente hacemos la misma pregunta. Si tengo la derivada de una cierta función que es 3x al cuadrado, ¿cuál es la función original? Cuando yo hago esa pregunta, entonces la resuelvo a través de un proceso que se denomina integración. Y realmente en eso consiste el proceso de la integración. El proceso de integración o de integrar consiste en que, conocida la derivada de una función, conocida la derivada, yo pueda hallar la función original, desde donde proviene esa derivada. Entonces, ese es el proceso de la integración. Observen que es el proceso inverso entonces a la derivación. Esa parte quería que quedara muy clara y por ahora digamos que ese es el objetivo. Entender entonces la integral como el proceso inverso a la derivación. ¿De dónde proviene la derivada de una función? O mejor, conocida la derivada, ¿cuál es la función que me dio origen a esa derivada? Y ese proceso, vuelvo y repito, lo llamamos la integración. Eso es todo, es muy sencillo.